Es increíble el desconcierto que tienen los libertarios con lo que pasó en las elecciones. No pueden entender por qué la gente no los vota si ellos vienen haciendo un gobierno espectacular. Y las explicaciones que terminan encontrando son de las más irracionales y desagradables también. Porque el otro, de verdad que es una enfermedad mental. ¿Y por qué pensás que la gente No votó al sé, kirchnerismo aún viviendo mal? y porque lo que te estoy diciendo, porque hay como un chip que es muy difícil de cambiar y que tiene que ver con la batalla cultural. Recién, Hola, ¿qué no sé tal? si yo entendí mal, lo dijiste enfermedad mental, puede ser, Sí, no, pero no, perfecto, por ahí hay personal. gente, Karen, Y que porque piensa tengo distinto, algo no, que no me no, está, no son enfermos mentales, es muy no delicado piensan decir. distinto. En realidad lo que pasa es que al estar acorralados sacan su verdadero pensamiento, el verdadero asco que sienten por el pueblo o incluso por el propio país. Pero la verdad es que no entienden lo que pasa porque cayeron en sus propios baits. Se comieron todo el relato oficialista y no pueden entender por qué haciendo un gobierno bueno no los votaron en vez de entender de que no los votaron porque están haciendo un gobierno malísimo. ¿Peor que el de Alberto? No. ¿El peor de los últimos 25 años? Tampoco. Pero lo suficientemente malo para que la gente les haga el voto castigo, que no significan de que quiere que gane el peronismo o la izquierda, sino de que desaprueban tu gestión votando a cualquier otro. Fin. A diferencia de los libertarios, que viven en la casa de los padres, consumiendo todo el día un algoritmo completamente condicionado para mostrarte con datos por qué Milei es el mejor presidente de la historia de la humanidad, la gente sale todos los días a la calle a comprar, ve los precios, ve cuánto le rinde el sueldo, si hay más trabajo o menos trabajo, ve lo mal que la pasan los demás y gracias a la desinformación que hubo por años en los distintos gobiernos, no necesitan de datos oficiales para ver cómo está la cosa. Es como en la época del kirchnerismo, en donde los ministros decían que Argentina tenía menos pobres que Alemania y todos nos dábamos cuenta de que eso era mentira. Hoy pasa exactamente lo mismo, la diferencia es que hoy los libertarios son los cucas que se creen lo que dice 678. Y por ahí, dentro de tantos fanáticos, aparece uno con un poquito de los pies sobre la tierra, se le ocurre marcar alguna de estas incongruencias y lo tratan de traidor, tanto en el inicio del gobierno, como puede ser Giacomini o Kachanowski, como en el final, que hoy tenemos a Fantino marcando estas cosas y lo tratan de ser un traidor, diciéndole que es la nueva Viviana Canosa. A ver, es entendible que puedan creer que no está todo mal, porque no es solamente el 678 del gobierno, sino también 90 de 100 economistas que se la pasan dando vuelta por los medios repetían las mismas mentiras, de que estaba todo perfecto, de que la economía iba para arriba, pero todo se vino abajo de repente por problemas políticos y de corrupción. Pero la verdad es que están utilizando al gobierno de chivo expiatorio para no reconocer que sus predicciones estaban todas cerradas. Bueno, en definitiva, la idea de este video es explicar las mentiras más importantes del relato oficial, que serían en definitiva las razones de por qué la gente no los vota. Así que vamos con el video. Punto número 1. Déficit fiscal cero. Esta es la mentira más grande de Milei porque según ellos y todos los economistas a favor de este gobierno, siempre hablan de que lo fundamental, lo diferente a otros fracasos liberales, es el ancla fiscal. Entonces, si todo su plan depende de esto, y esto es una mentira, todo el plan es una mentira insostenible, incluso para los que creen en esa política. Primero que es insostenible en el tiempo porque depende de sumar como propios fondos que eran para las provincias o ingresos que tienen un fin específico y no usarlos para ese fin. Y de recortar gastos que no se pueden recortar para siempre. O sea, tarde o temprano, Milei va a tener que volver a gastar en infraestructura, en rutas, porque eso no fue reemplazado por el privado como él decía que iba a pasar. Para ponerlo en ejemplo, es como si un director de escuela decide este año no pintar, no renovar los bancos o computadoras y dice tenemos déficit fiscal cero, o sea, las cuentas no cierran. Un año podés hacer eso, pero si seguís así, la escuela se viene abajo y es lo que está pasando hoy. Pero lo peor de todo es que a pesar de esto sigue teniendo déficit fiscal igual. Resulta que el gobierno no está contando como gastos los intereses de los bonos que emite que se renuevan automáticamente. Estos generan deuda todos los días. Todo es un malabar financiero para vender humo de que hay déficit cero. O sea, Toto Masterclass. Entonces, ¿de cuánto es el déficit real? Bueno, es un déficit del 5,1% hasta junio, o sea, hoy ya es más grande.
similar al que tenía Cristina en el 2015 del 4,9%, pero con la obra pública activada. O sea que Milei gasta menos, pero tiene más déficit que Cristina. ¿Cómo puede ser eso? Eso es por la caída de la recaudación. En septiembre, por ejemplo, cayó un 10% en términos reales. Es el mismo problema que tienen todos los gobiernos liberales. El ajuste genera recesión, menos plata tiene la gente, menos gasta, menos venden los negocios, por ende, menos plata recauda el gobierno con los impuestos. Y si quieren mantener el déficit fiscal cero, el ajuste se vuelve infinito. Punto número 2. La no emisión monetaria. Según mi ley, la única fuente de inflación es la emisión monetaria. Entonces, ¿por qué seguimos teniendo inflación? ¿No será que mi ley nos está mintiendo y que en realidad emite? No, es culpa de los cucas que suben los precios. Bueno, la respuesta es sí. Desde que mi ley asumió, la base monetaria ampliada aumentó un 80% y desde que decretó la fase 2 con la emisión cero en abril, emitió 12 billones. Entonces, ¿por qué dicen que no emiten? Bueno, es otro malabar contable. El gobierno toma como base la base monetaria que solo cuenta el efectivo y los bonos y no cuenta la plata en Mercado Pago, por ejemplo. Para mi ley, la única plata que se usa para comprar son los 10.000 pesos que tenés en la billetera y no los 100.000 que tenés en Mercado Pago. O sea, una ridiculez. Entonces, si queremos medir bien la base monetaria real, tenemos que sumar todos los instrumentos que se puedan transformar en dinero disponible de un momento para otro y nos da que aumentó de 86 billones a 115 billones desde que se decretó la emisión cero. Estos son los famosos pesos que aparecen de la nada mientras el gobierno dice que no hay pesos para correr al dólar. Punto número 3. La baja de la inflación. Hay dos problemas. Primero con la base teórica de Milei y segundo con el INDEC. Si Milei dice que la inflación es por la emisión monetaria y emitió, tiene que aumentar la inflación. Pero también ellos mismos decían que la emisión no impacta de inmediato, sino que tiene un rezago de 6 a 9 meses, que son justamente los que estamos transitando. O sea, estamos en la foto previa a ese aumento. ¿Y cómo sabemos que esto es así? Bueno, porque de muchas maneras podemos ver que el dólar está muy atrasado. La manera más simple de darse cuenta es si sale muy barato comprar afuera o irse de vacaciones al exterior. Esto ya pasó en el gobierno de Cristina, en el de Menem, con el de Macri y ahora con el de Milei. Esto se va a tener que acomodar y cuando se acomode esa devaluación va a estar promediada con la baja inflación que tenemos hoy. Y vamos a poder saber por fin la inflación real. Si esto sucede, significa que la baja de la inflación que estamos viviendo hoy no es real, sino que es solamente temporal. El segundo problema es la manipulación del INDEC. La inflación en Argentina se mide con una canasta básica que está desactualizada, donde lo que más se impacta son los alimentos. Entonces, si mantenés los precios de los alimentos bajos, la inflación del INDEC te da menos. Esto es lo que hacía Moreno de manera directa sobre los precios y lo mismo hace Milei de manera indirecta. Los alimentos son los que menos aumentaron durante su gobierno, un 8% por debajo de la inflación, mientras que las tarifas y los servicios aumentaron un 600% y al haber liberalizado los alquileres, estos aumentaron casi un 500%. ¿Pero por qué aumentaron un poco los alimentos? Bueno, el aumento de otros gastos, mientras que los sueldos están congelados, hace que a la gente le quede menos plata para comprar. Los mercados venden menos y tienen que bajar su rentabilidad o, como en muchos casos, ir a pérdida para poder aguantar y competir con los productos importados que entran muy baratos por la apertura económica y por el atraso cambiario. En resumen de todo el punto, el INDEC mide mal la inflación y le viene como anillo al dedo al gobierno para mostrar una inflación más baja que la real, que él cree que eso le sirve para las elecciones. Ahora entendés por qué cuando escuchás a Milei decir que terminamos con la inflación, pero vas a comprar, las cosas siguen aumentando. Aún así, y con todo el viento a favor, el INDEC muestra que la inflación viene aumentando todos los meses desde mayo a pesar del estancamiento económico. O sea, tenemos el mismo fenómeno que con Alberto y Massa, esta inflación, que es estancamiento económico con inflación. Punto número 4. La pobreza. Este es muy parecido al punto anterior porque la pobreza también se mide con una canasta. Todos los gobiernos han manipulado estos números para favorecer a sus gobiernos. Desde Cristina, donde Aníbal Fernández decía que teníamos menos pobres que Alemania, Kicillof, que directamente dejó de medirla porque era estigmatizar, a Macri, que cambió la exigencia de la pobreza para que diera un número que ellos decían que había dejado el kirchnerismo, y el INDEC actual, que ya actualizó esa canasta, pero que Milei no deja que se publique porque con la canasta vieja le sirve para mostrar una inflación y una pobreza más baja que la real. Por eso renunciaron dos funcionarios del INDEC, como en la época de Moreno también,
Y con la última publicación del Congreso le exigió al gobierno que mostraran los datos según esta nueva canasta, pero siguen haciendo oídos sordos. Ahora que ya entendemos todo, podemos ver los errores de esta publicación de Milei, en donde hace referencia a cómo bajó la pobreza. Si nos damos cuenta, pone a Alberto Fernández en un periodo que no le corresponde. Alberto no fue presidente en el primer semestre de 2024. Fue todo durante el gobierno de Milei. Si vemos cuánto fue la pobreza del último año de Alberto, fue del 40,1%. Y de los últimos años de Macri del 35,4%. Más o menos estable dentro de los 35-40 puntos. Entonces, ¿por qué saltó al 52%? Bueno, como vimos antes, si el atraso cambiario ayuda a bajar la inflación y la pobreza, una devaluación hace dispararla, por más que a los pocos meses se estabilice. Milei apenas asume devalúa y por eso está ese salto. A ver, ya de por sí comparar con un valor esporádico es deshonesto, pero peor aún es achacárselo a otra persona. Por eso Milei dice que sacó a millones de personas de la pobreza. Son todas ilusiones contables comparando los desequilibrios que se producen con los movimientos cambiarios. Cuando termine su mandato, va a tener más pobres que hoy, pero si promediamos a Milei con Alberto, con Macri, nos vamos a dar cuenta que tienen todos más o menos la misma pobreza, o sea que no cambió nada. Punto número 5. Crecimiento económico. En este punto no voy a traer tanta información porque ya los mismos economistas que decían hace un mes que venía todo viento en popa reconocen que Argentina no crece desde febrero. Ahora se dan cuenta, a pesar de que hace 6 meses que Argentina no crece. Es increíble que incluso comparando con el año pasado, Milei logró que le dieran mal los números. O sea, todos pensábamos que por más mal que le fuera a Milei, iba a tener las estadísticas a favor porque se iba a comparar con el año anterior, o sea, con su peor año del gobierno. Es como en el gobierno de Alberto Fernández cuando se comparaba con la pandemia y decían que Argentina crecía como China. Hoy estamos en el mismo momento que Macri hablaba de los brotes verdes, de la luz al final del túnel, antes de la crisis. Estamos en ese mismo momento. El gobierno mintiendo con el crecimiento económico, con el fin del sacrificio, pero la verdad es que estamos peor que hace 2 años, porque hace 2 años estábamos en este mismo lugar, pero había fichas puestas por un nuevo gobierno que era experto en crecimiento con o sin dinero, Crecimiento económico, con y sin dinero. que le votaban todas las leyes a favor, que le dieron facultades extraordinarias, que nadie se le paraba enfrente y todos querían estar adentro, que los gobernadores y los medios no decían nada, que podía desfinanciar obra pública por un tiempo sin problemas. Hoy ya tenés en la espalda 2 años de financiamiento. Que tenía un margen para hacer un ajuste y que no pasaba nada, que la gente le tenía fe, incluso los que no lo votaron por el hecho de querer que alguien le encuentre el agujero al mate. Hoy en cambio el gobierno no creo que esté en condiciones de seguir ajustando. Y encima en el presupuesto del año que viene deja en evidencia un ajuste nuevo, sin tener en cuenta los nuevos gastos que se sumaron en estos meses con el Congreso. Ahora ya la gente se dio cuenta de que solo es un experto en estancamiento cada vez con más dinero. Punto número 6. Bueno, como ya vimos a lo largo del video, al gobierno le encanta manipular las estadísticas para mentir, para no mostrar la realidad, para beneficiarse. Y tiene un gran problema por delante, que son las elecciones que se vienen. Que si Milei no gana, Milei no le va bien o no pierde por poco, pierde el apoyo de Estados Unidos y Milei está fuera del gobierno. Así de sencillo. Entonces necesita sí o sí vender humo con estas elecciones. Y es muy probable que se ponga a manipular las elecciones. No digo manipular las elecciones de robar votos y ese tipo de cosas que en Argentina pasan muy poquito. Tenemos un sistema electoral muy bueno, por algo hemos cambiado tanto de gobiernos y de un extremo al otro, y siempre han perdido los oficialismos. Pero lo que sí puede hacer Milei es que como es difícil de contabilizar cómo el gobierno le va bien o le va mal, lo que puede hacer es sumar o dividir a los rivales. Por ejemplo, el peronismo va con distintos nombres, o por ahí hay gobernadores que tienen un partido aparte, pero son peronistas, pero su partido no se llama Fuerza Patria, tiene otro nombre y a veces otros colores. Entonces es probable que use, como él tiene su partido presentado en todo el país, sume todos esos votos, por más que un diputado de él salga quinto en una provincia, eso le suman al conteo total de votos. Entonces de esa manera inflan los votos que recibe el oficialismo y dividen el de la oposición
para mostrar de que no perdió por tanto o que incluso ganó. Pero bueno, para cerrar el video, primero les voy a pedir que colaboren con el algoritmo dando like, compartiendo, comentando. Y segundo, les voy a comentar un poco qué pienso al respecto. Como negativo, creo que esto favorece a Kicillof, que fue el primero que se le ocurrió devaluar, empezando con esta espiral de evaluación que no termina más. O sea que si gana, seguimos dando vuelta entre los mismos que nos trajeron y nos siguen manteniendo dentro de este problema. Y lo bueno es que al coparle el macrismo al gobierno a Milei, se caen dos pájaros de un tiro. No solo se termina el liberalismo, sino que se termina con las caras del PRO. Si miran, todos los candidatos de Milei son todos del PRO. Bullrich, Santilli, los mismos ministros, Caputo, Sturzenegger. O sea, como decía un expresidente, ¿ustedes creen que una Argentina distinta es posible con los mismos de siempre? Los políticos que hace 40 años se enriquecen y empobrecen a los argentinos de bien se citan para explicar por televisión abierta cómo van a solucionar los problemas que ellos mismos nos han causado. Les debería dar vergüenza. Siento que la casta política aquí presente nos está tomando el pelo.